Los músculos dorsales. Los músculos dorsales se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos son músculos superficiales. Estos músculos vienen desde los miembros superiores y migran hacia el dorso. Los músculos extrínsecos se dividen en superficiales e intermedios. Los músculos superficiales son el trapecio, el dorsal ancho, romboides mayor, romboides menor y el elevador de la escápula. El trapecio ayuda a elevar, deprimir y retraer la escápula. El dorsal ancho ayuda a extender y a flexionar el brazo. También ayuda a realizar la rotación interna del brazo. Y este también tira de toda la cintura escapular. El romboides mayor y el romboides menor estabilizan y retraen la escápula, mientras que el elevador de la escápula eleva este hueso. Los músculos extrínsecos intermedios son el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. El serrato posterior superior ayuda a la respiración pulmonar al elevar las costillas en la inspiración, y el serrato posterior inferior deprime las costillas durante la aspiración. Los músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos son los verdaderos músculos del tronco posterior y están debajo de los extrínsecos. Su función es producir movimiento en la columna. Músculos superficiales intrínsecos. Músculos esplenios. Su función es contraerse unilateralmente rotando la cabeza hacia el mismo lado. Si actúan bilateralmente, son extensores de la columna. Los esplenios están divididos en esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Esplenio de la cabeza. Se inserta por abajo y medialmente en las apófisis espinosas de la tercera vértebra torácica hasta la cuarta vértebra cervical. Esplenio del cuello. Se inserta por abajo y medialmente en las apófisis espinosas desde la quinta hasta la tercera vértebra torácica. Erector de la columna. El ilion costal, el espinoso y el longísimo conforman el erector de la columna. El ilion costal es originado en la porción más lateral y superficial del erector de la columna. Se encuentra dividido en tres niveles. El ilion costal lumbar, que termina en el ángulo posterior de las 6 últimas costillas. El ilion costal torácico, que se inserta en el ángulo posterior de las 6 primeras costillas. Y el ilion costal cervical, que llega hasta las caras posteriores de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. Sus funciones son la extensión de la columna y la inclinación lateral del cuerpo. Espinoso. Forma la columna medial del erector de la columna. Se ubica inmediatamente medial. Presenta tres porciones. El espinoso torácico, que se dirige desde las apófisis espinosas de las 2 primeras vértebras lumbares y las 2 últimas torácicas hasta la apófisis espinosa de las 6 primeras vértebras torácicas. El espinoso cervical, que se extiende desde la apófisis espinosas, desde las 2 primeras vértebras torácicas y las 2 últimas cervicales, hasta la apófisis espinosas entre la segunda y cuarta vértebra cervical. Y el espinoso de la cabeza, que cuando está presente, llega desde el nivel cervical hasta la protuberancia occipital externa. Su función es la extensión de la columna. Longuísimo. Constituye la columna intermedia del erector de la columna. Se subdivide en el longísimo torácico, que se inserta en el apófisis transversas de las vértebras torácicas. El longísimo del cuello, que se dirige desde las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras torácicas hasta las apófisis transversas de las últimas 6 vértebras cervicales. Y el longísimo de la cabeza, que se origina en el apófisis transversas de las 3 primeras torácicas y 5 últimas cervicales. Su inserción distal superior se ubica en la apófisis mastoidea. Su función es la erección del cuerpo. Músculos transversoespinosos. Los músculos transversoespinosos están dispuestos en tres capas superpuestas. Entre ellas encontramos los semiespinosos, que son los más superficiales, que se dividen topográficamente en semiespinoso de la cabeza, semiespinoso cervical o del cuello y semiespinoso torácico,
que se extienden entre los procesos transversos y espinosos de las vértebras de esta región. Su función es la extensión y flexión lateral de la cabeza, columna cervical y tórax. Los músculos multífidos, que constituyen la capa intermedia de los músculos transversoespinosos, ascienden en dirección convergente entre 3 y 4 vértebras, que se distribuyen entre el sacro y el axis. Su función es la extensión y flexión lateral de la columna y la rotación de la misma. Los músculos rotadores, que forman la capa más profunda de los músculos transversoespinosos, que se insertan en la base de la apófisis espinosa y en su unión con las láminas. Entre estos músculos encontramos dos tipos, que son los rotadores cortos, que ascienden un solo nivel vertebral, y los rotadores largos, que ascienden 2 niveles vertebrales. Su función en la contracción bilateral es la de producir la extensión en la columna vertebral, mientras que la contracción de un solo lado de estos músculos genera un movimiento de giro hacia el otro lado, es decir, una rotación contralateral. Los músculos interespinosos son los músculos cortos que se extienden entre los procesos espinosos adyacentes de las vértebras. Se dividen en interespinosos cervicales, interespinosos torácicos e interespinosos lumbares. Sin embargo, solo las porciones cervical y lumbar están bien desarrolladas, mientras que la porción torácica puede estar ausente o ser rudimentaria. La función de los músculos interespinosos es contribuir a la extensión de la columna cervical y lumbar. Los músculos intertransversos son músculos propios de la espalda que se sitúan entre las apófisis transversas de un espacio intertransverso a lo largo de toda la columna vertebral. Se encuentran en cada espacio a nivel de la columna vertebral. No obstante, es interesante ver que a nivel cervical los músculos intertransversos del cuello son muy prominentes y dobles. A nivel torácico, los músculos intertransversos torácicos son prácticamente inexistentes. Se observa una sola lengüeta muscular poco desarrollada. Y a nivel lumbar, los músculos intertransversos lumbares son muy potentes. Su función es el de la inclinación hacia el mismo lado y el de la extensión o hipertensión de la columna vertebral.